Hola hermanos, ¿cómo están? Seguimos con la noche de conferencia. Hoy es la tercera noche de conferencia sobre la serie Familias Unidas, Iglesias Sólidas. Tenemos un tema muy interesante sobre la familia en esta tercera noche. El tema va a ser mi familia, mi primera iglesia, es decir, una iglesia en miniatura. Hermanos, antes de dar pase al pastor Raúl Peña, vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y esta noche queremos, Señor, escuchar tu palabra a través de la voz autorizada del pastor Raúl Peña con el tema Mi familia, mi primera iglesia. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu cubra este tiempo con amor y con fuerza para los hermanos, para los amigos que escuchan de este tema muy interesante. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, te seguiremos a ti, Señor. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. La tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor ni de encuentro en tu perfecto amor. Su trono dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, a Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, te seguiremos a ti, Señor.
gracias a ti, Jesús, por haber venido aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, Señor. No existe un amor tan grande como el tuyo, Señor. Y es por eso que esta noche levantamos esta alabanza a ti. En la noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, me habló, me levantó. Cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló, me levantó. Cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste allí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló, me levantó. Cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste allí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor por mí. Existe un amor tan grande como el tuyo, Señor. Tu palabra dice que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por ti y por mí. Grande es tu amor, Señor. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Cuán grande
tu amor, Señor. Te alabamos, Padre. Proseguimos con la conferencia esta noche, la tercera noche, esta vez con el tema Mi familia, mi primera iglesia. Para disertar este interesante tema, invitamos al pastor Raúl Peña. Muy buenas, mis hermanos. Una vez más, un gozo muy grande, un placer inmenso estar con ustedes a través de esta herramienta que Dios nos ha dado, como es la señal virtual. El tema de esta ocasión tiene que ver con el título que está allí en la pantalla: Mi familia, mi primera iglesia. Gracias te damos, Señor, una vez más, por el tiempo que nos permites abrir tu palabra, abrir nuestra mente, nuestra voluntad apelada y nuestras emociones también, Señor. Nos ponemos delante de ti en esta hora para el ministerio de tu palabra. Asístenos, Señor, en aquello que hemos de compartir para nuestros muy amados y hermanos en la fe, porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 El texto que está ahí en mención tiene que ver con un texto de referencia más que nada, porque el tema de esta hora es un tema denominado temático, en función a que es un tema referencial que de una forma aleatoria debemos compartir con respecto a lo que es la primera iglesia, como debe ser nuestra familia. Job 22, 23, 26 tiene unas palabras muy interesantes. Dice: si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, como dice ahí subrayado, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedra del arroyo, el Todopoderoso entonces, dice, será tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Se ha dicho con propiedad que la familia debe ser la primera escuela, pero la familia también debe ser asimismo la primera iglesia, el lugar donde se vive la fe, el lugar donde se acerca a los hijos y a cada miembro a la familia del Señor. En muchas ocasiones, lamentablemente, no es así. Y además, como que hay algunos factores externos que hacen que la fe se vaya perdiendo y que nuestros seres queridos vayan perdiendo también la devoción, se alejen de Dios y es más, y aún hasta se puedan avergonzar de la fe. Es necesario entonces que seamos valientes y demos testimonio de nuestra fe en familia. Por eso aquí hemos de considerar algunos principios, algunas pautas en esta ocasión para que nuestra familia sea realmente una iglesia doméstica en el buen sentido de la expresión, que abordaremos en algún momento algunas consideraciones. 4 detalles vamos a resaltar en esta ocasión. En primer lugar, un antecedente escritural de la iglesia doméstica. ¿Qué dice la historia al respecto, ¿no? En segundo lugar, algunos hábitos que toda familia cristiana debe tener en su iglesia doméstica. En tercer lugar, lo que los hijos necesitan de sus padres en la iglesia doméstica. Y en cuarto lugar, Dios y la familia en el centro de la iglesia doméstica. En primer lugar, entonces, un antecedente escritural de la iglesia doméstica. Fíjese que en las cartas de San Pablo, él escribe a varias de las comunidades cristianas en su tiempo, ya sea que al comienzo o al final de sus cartas alude implícitamente esta expresión que estamos subrayando en estas porciones que vienen a continuación. En primer lugar, usted lee ahí en Romanos 16, 3 al 5, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Saludad a quién? A la iglesia que se reúne en su casa. Vaya sumando. En segundo lugar, él va a decir: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, otra vez, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 1 Corintios 16, 19.
En tercer lugar, San Pablo, hablándole a los filipenses, ahí en 4:22, dice, os saludan todos los santos, especialmente lo de la casa del César. Fíjese usted, el César y su familia le envía saludos a la gente de Filipos. Mire qué detalle, qué interesante. En cuarto lugar, dice Pablo ahora a los colosenses, saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahora bien, este saludo es típico de Pablo y merece una explicación. Tomar nota que la comunidad cristiana del primer siglo aún no tenía templos para congregarse. La reunión espiritual para proclamar la palabra del Señor y realizar el corte del pan, los elementos de la cena del Señor, se hacían en las casas de los cristianos. Fíjese que así lo dice, por ejemplo, Hechos 2:46. Dice, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, ¿pero qué pasó? Solo es a partir del triunfo de Constantino sobre Magencio, allá por el año 312 después de Cristo, que la iglesia logró la libertad, fíjese, para construir templos. Hasta entonces fue la época de la iglesia que se llamaba la iglesia de las catacumbas o las iglesias subterráneas que se reunían en los sótanos de las casas o de algunos museos, de algunas instituciones grandes. Pero fue, fíjese, Juan Crisóstomo, Juan de Antioquía, que vive por esos años. Él fue el patriarca ahí de Constantinopla, le llamaban así, el que comenzó, tomar nota, a llamar explícitamente a la familia la pequeña iglesia o la iglesia doméstica. Él es el que acuña ese término, así que no es un término moderno, no es un término contemporáneo, es un término ya de tiempo atrás. Él le llama entonces a la familia la pequeña iglesia o la iglesia doméstica. Por eso que en el caso de San Pablo, en sexto lugar, por decir así, dice el texto de Hechos 28:30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿Dónde? En una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. He ahí entonces el antecedente escritural de la iglesia doméstica. Con eso en mente, entonces, vayamos a algunos principios que tienen que ver con la iglesia doméstica. En primer lugar, los hábitos que toda familia cristiana debe tener en su iglesia doméstica. Yo le llamo aquí el decálogo, un decálogo de principios. El primero tiene que ver con liderazgo. Es decir, debe tener un liderazgo intencional. Es decir, queridos hermanos y amigos, debemos ser intencionales en pastorear a nuestra familia en el día a día. De manera práctica, esto implica hacer preguntas y con respecto al tiempo de adoración familiar y en particular, para que no sea algo improvisado, tomar la responsabilidad de programar ese tiempo en la rutina normal de la casa, en la rutina normal del hogar. Una sugerencia ahí muy doméstica, muy sencilla, es que este tiempo incluya, pues, como decimos, la iglesia. En la iglesia cantamos, leemos la palabra, oramos, damos testimonio, ¿no es cierto? Podemos hacer eso en primer lugar, como un liderazgo que sea intencional. Sí, espontáneo, pero intencional también. En segundo lugar, otro hábito que debe tener la iglesia doméstica, la adoración, lo que llamamos el culto individual y colectivo. Para nuestros hijos en particular, es siempre más fácil comprender las cosas de la fe, por ejemplo, si existen signos visibles, lo que le llamamos, por ejemplo, que le recuerden
los momentos espirituales que como familia obviamente debemos tener. Tristemente, la fe en el hogar ha sido cada día descuidado. Descuidado, mis hermanos. Sin embargo, por medio del altar familiar, se invita al Señor a estar, a estar presente también. En el caso que sea descuidado ese tiempo, cada miembro de la familia perderá innumerables bendiciones. Al contrario, cuando la fe es algo práctica en el hogar, se logra, se logra un gran bien, mis hermanos. Qué bendición este principio, a la adoración. Pero en tercer lugar, también decimos que debe haber como otro principio la disponibilidad. Le llamamos el famoso tiempo de calidad y en cantidad. Calidad y en cantidad. Pero luego vamos a agregar un detalle más. Todos nosotros, fíjese, de alguna manera u otra, no solamente nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sufrimos cada vez más la falta de interacción en cantidad y calidad. Muchos siguen la vida sin lograr entender la vida completamente. Y esto es porque muchos de ellos no tienen a alguien que les explique, les traduzca, que les explique los matices de la vida, las innumerables facetas de la vida, la diversidad de la vida. Y esto les lleva a tener inclusive algunas veces hasta una debilidad mental, no saber el propósito por el cual estamos aquí. Ahora bien, cuando decimos esto de disponer un tiempo, y aquí agrego la tercera palabra, no solamente de cantidad y de calidad, sino también de educabilidad para la familia. ¿Qué queremos decir? Hoy con el corre-corre de la vida hay poco tiempo, ya no hay cantidad de tiempo. Y siempre decimos, no hay cantidad, pero sí debe haber calidad. Pero a veces esa calidad de tiempo decimos que lo poquito podemos exprimirlo y compartirlo, pero ni aún eso. Porque aún ese poquito tiempo se pasa monótona, rutinaria y mecánicamente. Y entonces ahí es donde insertamos la palabra educabilidad. ¿Qué queremos decir? Que debe haber un tema para educarnos, para hablar, para informarnos. Las noticias del día son momentos para educarnos. Las noticias nacionales o internacionales o un tema que esté en boga es motivo para educarnos, para hablar, ya que está en la coyuntura, hablar de la vacuna, hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con este tiempo de coyuntura, de pandemia. Nos estamos educando. Y debemos hablar de esas cosas, mis hermanos. Y debemos estar dispuestos y a la vez disponibles, ¿no? Entonces, decidamos tener un tiempo de educabilidad que de repente no es tanto en cantidad o en calidad, pero por lo menos algo debemos aprender en un momento del día, en un momento, o sea, que debe pasar el día, algo nuevo debemos aprender también. El principio entonces de la disponibilidad. En cuarto lugar, también otro principio, la motivación, que tiene que ver con el aliento mutuo en la familia. Ahora, el papel de la familia obviamente es motivar a sus miembros, motivar a sus miembros. ¿Cómo así? Por ejemplo, siempre decimos que los más jóvenes necesitan ser motivados a no descuidar su fe, a no descuidar a su Dios, a no descuidar sus creencias y menos, hermanos queridos, sus valores, sus valores. Hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, hay mucho que persistir, hay mucho por qué luchar. Y entonces ellos deben recibir lo que estamos mencionando en este principio, la motivación a mantenerse también limpios de manos y limpios de corazón. Ahora bien, la familia, por ejemplo, debe motivar a sus miembros a no perder de vista algo muy particular en esta coyuntura, a no perder de vista la esperanza de la salvación, la esperanza de la resurrección ante las pérdidas que se están enfrentando, queridos hermanos, como también la seguridad que hay un Dios en medio de toda esta circunstancia que nunca nos abandona. Debemos formar el hábito a motivar a la gente de la casa, obviamente, para las cosas buenas y nobles de la vida. Motivación, contrario a desmotivación, porque eso es lo que hay hoy en muchas familias, en muchos hogares, aún de gente de la iglesia. En quinto lugar,
el principio de la organización. Una iglesia doméstica también tiene que ver con disciplina y orden, que es a lo que queremos apuntar aquí. Si el hogar, dice, debe ser el lugar más atractivo del mundo, la limpieza, el aseo y el orden, obviamente estos son indispensables en la formación de los hábitos de cada miembro de la familia. Esto es importante, queridos hermanos. Y siempre decimos que si el culto familiar contribuye a acercarnos al Señor y a mantener nuestra mente pura y limpia, ese mismo proceso debe contribuir para organizar ¿qué? Para organizar nuestra vida exterior, ¿no? Siempre hemos dicho, y por lo menos en mi tierra hay un dicho que dice que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Nuestra casa no debe ser el epicentro de un terremoto grado 8. No, mis hermanos queridos, para nada. ¿Por qué decimos esto? Porque el desorden, el descuido y la falta de esmero nos apartan de un Dios que todo lo creó con orden y belleza. Los hijos que son de alguna manera u otra disciplinados por un lado y por otro también son una bendición para la escuela donde estudian y obviamente para la sociedad en la que se están desempeñando ya, mis hermanas. El sexto principio tiene que ver con una situación también ya de orden moral o espiritual. La iglesia doméstica, nuestra casa, debe cultivar el perdón. Es decir, disposición para ofrecer y recibir perdón. Es decir, mis hermanos, debe permear nuestras relaciones con cada miembro de la familia, mis hermanos. Es decir, ¿por qué? El perdón. Porque el perdón, mis hermanos, abre el camino para la sanidad, para curar, y abre el camino también para la reconciliación de las relaciones si es que éstas se han roto. El tema del perdón no debe estar presente solo cuando oramos. Señor, perdónanos. No. Muchas veces la repetimos automáticamente y estamos lejos de perdonarnos. Aún dentro de la casa hay un silencio, hay algo que la atmósfera está cargada. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de perdonar, pero no solamente perdonar, dice ahí, adquirir el hábito de perdonar más, de apretar más la mano de alguien. Y obviamente dice ahí de abrazar. Aún en este tiempo estamos haciendo un paréntesis, ¿verdad? La distancia social que llamamos, pero aún en medio de ello, hermanos, un abrazo de corazón, un abrazo que envuelve algo de la gracia del Señor, algo que tiene que ver con paz, orden, equilibrio, ¿no es cierto? Y no guardarnos querellas, no guardarnos el perdón de alguien que en efecto merece el perdón de nosotros también. Un séptimo principio de la iglesia doméstica tiene que ver con la comunicación, es decir, con la disposición para dialogar. Fíjense, mis hermanos y mis amigos, de nada nos beneficia vivir unidos bajo el mismo techo si no hay diálogo. Un intercambio de sentimientos y obviamente de experiencias en la vida. El diálogo, se ha dicho con propiedad, es una terapia de ida y vuelta. Permite saber lo que el otro está pensando y a la vez sintiendo. Es la mejor forma de resolver de sentimientos. Es la forma de resolver cuando no estamos entendiendo, ¿verdad? Y es la mejor forma también de alcanzar alguna aclaración. Por eso es que decimos que fielmente debemos practicar el hábito de preguntar cómo se siente cada miembro de la familia. Saquemos de nuestro labio, de nuestra expresión, aquella palabrita tan famosa, tan rutinaria. ¿Qué novedades? Usted llega del trabajo, llega de la oficina, llega de la escuela, de la universidad. ¿Y qué novedades? Tranquilo, hermano. Es una expresión que ya es de rutina. Es una expresión muy militarista. ¿Qué novedad en el frente? No tanto eso, hermano, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco más allá. La comunicación implica dedicar momentos
para mirar a los ojos y escuchando con el corazón a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, y lo que tiene que ver. Ese hábito, hermanos queridos, va a contribuir para que todos los miembros de la familia sepan relacionarse y obviamente ser más eficaces en su comunicación. Y no debemos olvidar algo, de incluir también en este ámbito de la comunicación a los más jovencitos y también a los de más edad en nuestros diálogos. Porque a veces, queridos hermanos, los excluimos tanto a los pequeñitos como a los veteranos, como diciendo, ya ustedes no tienen nada que hacer, tienen mucho que decir, tienen mucho que hacer allí. Es una forma, hermanos queridos, de construir y mantener la historia de la familia por medio de todos sus protagonistas. ¿Cómo yo me puedo olvidar de las reuniones en casa con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos, con mis abuelos, cuando tenía la ocasión de estar juntamente con ellos? Al final vamos a ver un detalle muy interesante con respecto a esto de los diálogos en el hogar. Tome nota la palabra hogar, ¿de dónde viene la palabra hogar? Me reservo para el final este principio. En octavo lugar, la iglesia doméstica debe cultivar este principio del servicio también. Es decir, la disposición para colaborar. Fíjense, mis queridos hermanos, que entre los hábitos más saludables de la iglesia o de la familia cristiana está el servicio y obviamente el voluntariado. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, tiene muchísimas, mis hermanos. Cuando la familia se une, por ejemplo, para realizar alguna cosa juntos, ya sea, por ejemplo, para preparar una comida, hacer o limpiar la huerta, limpiar el patio, ayudar a alguien. Algo increíble se fortalece, hermano, el espíritu de equipo y la unión en busca de un propósito bueno. Cuando hacemos las cosas y no cargamos toda la tarea doméstica a una o a dos personas. Cuando todos podemos hacer. Y eso ayuda al ámbito del servicio, el servicio en nuestra casa, el servicio ahí donde vivimos. De esa forma, el voluntariado, decimos, se fortalece, desarrolla cualidades nobles en las personas, como también la compasión, fíjese, y el altruismo en nuestra casa. Y es en ese contexto cuasi doméstico, permítame decirlo, donde se preparan los buenos misioneros, los buenos servidores del Señor para un servicio muchas veces más allá del hogar, donde Dios también será servido, temido, amado y adorado también. Un noveno principio de la iglesia doméstica, de la casa, instrucción, ¿ve? Que tiene que ver con educar en la fe. Se ha dicho con propiedad que para amar algo hay que conocerlo. Y esto tiene que ver con un acto visible de nuestra fe, que son las devociones prácticas, mis hermanos. Es decir, los actos de piedad espiritual, además de las oraciones que como familia podemos adoptar, ¿no es cierto? Ahora bien, esto también le acompaña a algo importante, muy importante, que nuestros hijos conozcan a Cristo, conozcan su vida, conozcan sus enseñanzas. ¿Y sabe qué? Y el amor que nos tiene. No solamente el amor que nos tuvo hace 2000 años, no solamente el amor que nos tendrá mañana, no, el amor que nos tiene hoy. Y así podamos acercarnos a Él, amarlo e imitarlo, obviamente, en nuestra vida cotidiana. Cuán importante, queridos hermanos, es la instrucción, educar en la fe. Y finalmente, el principio del testimonio. El último principio de la iglesia doméstica, el testimonio. Y dice ahí, este debe ser lo más fuerte, lo más fuerte. Ya vimos en un tema cuán importante es el ejemplo que damos a los que vienen detrás nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es vital para que nuestros hijos vean que el estilo de vida que nuestra espiritualidad nos da se puede llevar a la práctica y nos hace felices. Es decir, que no es algo abstracto, que no es algo que solamente en las nubes se queda, sino que es algo concreto también. ¿Cómo así? Bueno, la mejor forma de impartir una enseñanza que permanezca en el tiempo es precisamente
mediante el ejemplo, hermano. Eso queda mucho más que la instrucción. Eso queda mucho más que cantidad de palabras que le podemos decir a los hijos. Pero llegamos a la tercera sección. Lo que los hijos necesitan de sus padres en la iglesia doméstica, o también llamada la primera iglesia. La primera iglesia. Ahora bien, hay también algunos elementos muy importantes, muy básicos, pero a la vez pertinentes, recurrentes para este tiempo. En primer lugar, le llamamos el amor incondicional. Amarlos a pesar de su comportamiento, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Alguien ha dicho con propiedad que hay tres tipos de amor. El amor porque, el amor si es que y el amor a pesar que. Te amo porque me obedeces. Ese es el amor interesado. Simplemente porque si obedece, te amo. Hay lo que se llama el amor si es que. Te amo si es que llevas esto. Te amo si es que sacas buena nota. No, ese es el amor indeseado. Pero hay un tercer tipo de amor. Te amo a pesar que. Te amo a pesar que fallas. Te amo a pesar que a veces no obedeces. Te amo a pesar que no acatas algunas veces. Te amo a pesar de eso. A eso le llamamos el amor incondicional. El amor sin reservas. El amor que no pone condiciones para amor. El amor porque es el amor interesado. Que siempre hay algo que uno tiene que dar para que lo ame. El amor, si es que es el amor indeseado, porque generalmente le acompaña egoísmo, interés también. Pero el amor incondicional, permítame decirle, ese es el amor de Dios. El amor sin reserva, el amor que no pone condiciones. Bueno, en primer lugar, lo que los hijos necesitan de sus padres en la iglesia doméstica o primera iglesia es el amor incondicional. El amor incondicional. En segundo lugar, otra necesidad que está envuelto aquí es creer en ellos. ¿Por qué debemos creer en ellos? Obviamente porque llega un momento en que ellos también deben creer en sí mismos. Si uno no cree en ellos, ellos tampoco van a creer en sí mismos. Y eso va a generar duda, incertidumbre y como que sienten algo de menosprecio de sus mayores. Y eso, hermanos queridos, es muy triste también. Debemos creer en ellos para que ellos también crean en sí mismos. En tercer lugar, otro elemento de lo que los hijos necesitan, ponerle límites, siendo firmes, pero a la vez amorosos. Ojo, hermanos, siendo firmes, pero a la vez amorosos con ellos, cuando se quieren descarriar, cuando se quieren ir, ¿no es cierto?, de la tutela de papá o de mamá. En cuarto lugar, hay algo que ellos necesitan: perdonar cuando cometan errores. ¿Sabe por qué? Porque es la mejor forma de aprender. Perdonar cuando cometan errores. Nosotros como padres hemos cometido errores, ellos también lo van a cometer. Y por lo tanto, este es un principio muy importante y a la vez un requerimiento para ellos. En quinto lugar, dedicarles tiempo. Las personas necesitan tiempo para lo que es importante. Reitero lo que mencioné en otra sección. Sí, ya no hay tiempo en cantidad. Puede haber tiempo de calidad, pero algo más. Tiempo de educabilidad. Algo nuevo que puedan aprender durante el día, durante la jornada. Dedicarles tiempo. Sí, los tiempos han cambiado, los tiempos se han modificado. Ahorita todo se ha trastocado, hermanos. Pero ello requiere, porque no solamente hay padres y abuelos con depresión en esta hora, sino niños también, pequeños y adolescentes que están afrontando esta situación, y usted y yo debemos dedicarles el tiempo. En sexto lugar, ya hemos visto, esto es una reiteración, lo que los hijos necesitan es darles el buen ejemplo. Los hijos siempre están observando a los padres. Si dicen no mentir y están mintiendo, no está sustentando lo que está hablando verbalmente. Si dicen no falsear y está falseando, eso está siendo también contemplado
por los hijos. Por lo tanto, darles el buen ejemplo. En séptimo lugar, algo más que necesitan los hijos en la casa doméstica, ayudarlos también a tener éxito en la escuela y en la vida. De cuando en cuando, comunicarse con sus maestros, asistir a las juntas, ¿no es cierto? Asistir a las reuniones, estar pendiente de ellos. Si por A o B no están siendo capaces de desarrollar uno de los cursos y hay déficit en algunos de ellos, bueno, siempre hay ofrecimiento de maestros que refuerzan la enseñanza extracurricular y llaman o los conectamos en la línea del Zoom para que puedan reforzar la enseñanza de nuestros hijos, pero no dejarles y decirles, ya eso tú lo ves, ayudarles, porque eso muy temprano va a generar que mañana más tarde genere éxito. No solamente empezando en la escuela, sino ahí en la vida también. En octavo lugar, algo más que ellos necesitan de cuando en cuando, obviamente en este tiempo, tomar los alimentos con ellos, porque ese es el momento para compartir, ese es el momento inclusive para celebrar, para orar con ellos. Por ejemplo, hoy fue el cumpleaños de nuestra mascotita, ¿no? Un 30 de abril, según el documento que nos extendieron, y obviamente la mascotita también forma parte de la familia, y a la hora de los alimentos, pues ahí también lo agasajamos, ¿no es cierto? De alguna manera u otra, con una gracia, como algo particular, algo doméstico, pero que se evidencia un calor, un afecto, aún por las mascotitas que en estos tiempos también la están afrontando, hermanos queridos, también la están afrontando. Tomar los alimentos con ellos, cuando se pueda, obviamente hoy, ahora los tiempos también se han cambiado, aún haciendo el teletrabajo, todavía uno puede estar trabajando y mientras es la hora de los alimentos, pero optar porque ese momento de paréntesis pueda ser rescatado y pueda ser de bendición. En noveno lugar, otra cosa que necesitan ellos, escucharlos de verdad, como vimos hace un rato en otra sección. ¿Qué implica eso, hermanos? Darles atención. Hacer con ellos contacto visual, contacto físico, aún con las limitaciones de este tiempo, hermanos queridos. Poner la mano sobre el hombro de él o de ella. ¿Cuánto, hermano? En estos tiempos de conflicto, de confrontaciones propias en la vida educacional, en la vida aún política, aún en el ámbito laboral, ¿cuánto más escucharlos? Saber que tiene un oído en casa de papá o de mamá para poder atenderlos en esta hora particular en la cual estamos viviendo. Y finalmente, no es porque sea lo último, sino porque de alguna manera u otra tenemos que aterrizar ahí. Algo que los hijos necesitan, encaminarlos a tener fe en Dios. Sí, llevarlos a la casa del Señor cuando ha sido factible en la presencia, pero ayudarlos también a orar con ellos. No solamente en los alimentos, no solamente antes de acostarse y bendecirlos al salir de casa, sino en todo momento. Como decía Deuteronomio 6, hacerles día y noche, ponerle de frente siempre al Señor y su palabra, encaminarlos a confiar en el Señor en medio de estos tiempos de incredulidad, en medio de estos tiempos en los cuales se debate, hermano, la duda si Dios está presente, si Dios está en la historia, si Dios está en medio de esta coyuntura, en medio de esta pandemia. Tenemos que hacerles entender que aún el Señor tiene el control de este mundo, mis hermanos. Y llegamos a la cuarta sección, Dios y mi familia en el centro de mi iglesia doméstica. Ahora bien, la relación que tengamos con el Señor y nuestra familia no quiere decir que hay que estar las 24 horas del día en los asuntos religiosos. No, mis hermanos, no estamos hablando de ello. Estamos diciendo que una familia vive su relación con Dios mediante los detalles pequeños de la vida cotidiana, de la vida diaria, mis hermanos. Estar en relación con el Señor significa cumplir con nuestro deber de padres y esposos, o en algunos casos, como hermano mayor de otros menores, como ha sido mi caso, queridos hermanos. Yo soy mayor de 4 hermanos menores más, somos cinco por la gracia del Señor, yo soy el mayor de ellos. Y muchas veces he tenido que ejercer de papá. Muchas veces mi padre trabajó en el mar, era pescador marítimo, y entonces
muchas veces se alejaba del trabajo, lo veíamos al mes, una vez, cada 15 días. Mi madrecita tenía que salir a comprar mercadería a otro lugar. Y entonces yo como hermano mayor tenía que estar con mis hermanos menores, cuidando de ellos también. Ahora, frente a todas estas situaciones, entonces, poner a Dios como el centro de la familia o de la iglesia doméstica va a implicar algunas cosas también muy puntuales, muy básicas y elementales, pero aplicables, pertinentes para este tiempo también. En primer lugar, poniendo a Dios en el centro de la familia implica morir a mí mismo por el beneficio de los demás. Mis criterios, mis opiniones tienen sí un lugar, pero egoístamente yo no tengo que hacer prevalecer mis criterios. Debo morir a mí mismo por el beneficio de los demás, los que tengo ahí a mi costado. En segundo lugar, debo cumplir con mi deber de padre o madre, según sea el caso. O, como dije hace un instante, cumplir mi deber también como hermano mayor. Hay hijos de familia cuyos padres han partido, por decir, en esta epidemia, en esta coyuntura, y los hermanos mayores se han quedado como tutores, o siendo tutor o padrino o tío mayor de sobrinos menores. Acceder a cumplir ese rol con honradez, con altura, con responsabilidad también. En tercer lugar, también, si Dios está en el centro de mi iglesia doméstica, debo respetar a los miembros de mi familia, obviamente, empezando por mí mismo. Obviamente, respetándolos, tomando en cuenta, tomándoles en consideración, porque al fin y al cabo es mi iglesia pequeña, mi iglesia doméstica, y debo respetar. En cuarto lugar, otro elemento también, si Dios está en el centro de mi iglesia doméstica, perdonar debo a los miembros de mi familia, otra vez empezando conmigo mismo, empezando conmigo mismo. Porque es importante, hermano, perdonar. Ya lo hemos visto, hermano. Porque si no se da eso, la atmósfera se carga. Y tenemos ahí una guerra fría, una batalla no declarada, ¿verdad? Que estaría a punto de desfogar. En quinto lugar, si el Señor está en el centro de mi iglesia doméstica, hacer la vida más llevadera a los miembros de mi familia. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Que aún la tetera silbe de felicidad, como en algunos casos, ¿no? Debo hacer la vida más llevadera. Si no estamos de acuerdo en algunas cosas, debemos ponernos de acuerdo. Si hay alguna expresión, un gesto, una actitud, un miramiento no pertinente, debo dejar a un lado eso, porque la vida debe ser más llevadera. Llevar, como se dice, la fiesta en paz, aun cuando hay imperfecciones, aun cuando hay diferencias, pero eso no debe prevalecer, queridos hermanos. Si Dios está en el centro de mi familia, algo importante también, pasar tiempo de esparcimiento y obviamente juntos como posibilidad. Claro, otra vez nos encontramos con las normas que se están dando en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Pero estoy hablando del ámbito general. Cuán importante pasar tiempo juntos, ¿no? Leyendo, viendo algún programa favorito o haciendo juegos de mesa, compartiendo a efecto de desestresarnos, a efecto de sacar ese estrés que se ha ido acumulando, hermanos queridos, ¿no? Es importante entonces el esparcimiento. En séptimo lugar, si el Señor aún está en el centro de mi iglesia doméstica, escuchar a mi cónyuge o hijos y a los demás integrantes. Algunas familias no solamente tienen hijos e hijas, tienen sobrinos y sobrinas viviendo en casa. Tuvimos la oportunidad en la casa de mis padres de tener en casa a varios de sobrinos, en el caso de mis padres, y primos hermanos míos, que vinieron del interior a estudiar a la capital. Y teníamos una casa más o menos amplia, cuartos, por lo menos cuartos disponibles, donde ellos pudieron venir, pero sabían que había pautas, ¿no es cierto? Y los escuchábamos como miembros de la familia, como miembros del entorno familiar, y cuán importante, cuán agradecidos años después
que salieron, se hicieron profesionales, ingresaron a la universidad o a las Fuerzas Armadas o policiales mientras estudiaban en casa y luego se hicieron de una carrera y de un oficio. Pero saber que tienen tíos, tutores que pueden ver por ellos cuán importante es y cuánto más para los hijos. En octavo lugar, si el Señor está en el centro, hay que tomar decisiones juntos. No él solo o ella solo, los hijos solo. Decisiones se toman juntos, a efecto de acompañarnos, a efecto de validar o no validar aquello que se puede estar decidiendo. Y algunas son decisiones muy importantes, quizá otras no tan trascendentes, pero decisiones al fin en la cual los integrantes de la casa deben participar. En noveno lugar, algo importantísimo. No porque sea lo menos valorable, no. Orar juntos. Cuán importante, hermanos, orar juntos. Ir al altar, presentarle al Señor nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestras necesidades y hacerlo ya sea en pareja o ya sea con los hijos, obviamente, cuán importante. Y una última consideración, no solo orar juntos. Si el Señor está en el centro, hermanos, también llorar juntos, también llorar juntos. ¿Cuántas veces nos llegan noticias no gratas? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, proyectos que nos salen? ¿Cuántas veces situaciones que estamos afrontando? Y cuán importante abrir válvulas, hacer catarsis y llorar no solo. Si tienes a él o a ella juntos, cuán importante llorar juntos, lagrimear juntos. Y cuando ves a tu hijo, a tu hija, afrontando esta circunstancia, cuán importante acompañar ese llanto, queridos hermanos. Voy cerrando. He aquí. Fíjense que el título decía, mi familia, mi primera iglesia. Yo a propósito he cambiado la palabra familia por mi hogar. Mi hogar, mi primera iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Usted sabe de dónde viene la palabra hogar. Por mucho tiempo aprendí algo y lo voy a compartir porque era lo que le dije casi al comenzar el tema, que para mí me trae mucho recuerdo mi reunión con mis abuelos, con mis padres, mis hermanos, allí en la provincia donde no teníamos luz eléctrica y había eso que está ahí, una fogata. Y entonces dice ahí algo muy alusivo. La palabra hogar, fíjese, deriva de la palabra hoguera, hoguera. ¿Cómo así? Porque era la habitación donde la familia recibía o recibe el calor del fuego. Está hablando de lugares rurales. Y es símbolo eso, donde hay paz, armonía, calidez y encuentro. ¿Cómo no recordar aquellas conversas con mis queridos abuelos que en paz descansen ya, o con mis padres, o con mis tíos mayores, y en algún momento con mis amados hermanos? La hoguera del campo, en ese calor, compartir la jornada del día, las vivencias de ese día que habíamos experimentado, ya en la escuela y en el trabajo, ya sea en el campo o ya sea en el mar, porque como les dije, mis parentelas trabajaban en el mar y algunos de ellos todavía trabajan en el mar. La palabra hogar. Y eso me lleva al famoso himno, lema de la familia o del hogar, el famoso himno Hogar de mi recuerdo. Se cuenta que John Howard Payne, él salió de la casa de su familia y se fue a probar el mundo y no le fue bien, no le fue bien. Y él compone en esa experiencia este himno. No era un himno, era una poesía, unas palabras que él escribe y que luego se convirtió obviamente en un himno, que es el himno del hogar. Si usted recuerda estas palabras, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, de todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar, dice. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar.
Allí las horas corren más breves y gozosas. Allí todas las cosas recuerdan sin cesar, escribe él. Y finalmente él dice, aún en esos lugares donde él estaba deleitándose, dice, pero más quiero que placeres, gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mil encantos está la luz de paz. Mi hogar, decía la estrofa principal, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar, más dulce que el hogar. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Usted puede tener de repente un checklist amplia, una lista de cosas por hacer o de construir otra lista quizá. Y si aún está afrontando situaciones, mis hermanos, pida ayuda a cada miembro de su hogar. Valore a cada miembro de su familia. Pregunte por qué dudan, pregunte por qué se alientan, pregunten por qué se desaniman. Al final en la lista que usted, en otra nueva lista que usted pueda completar de esta que hemos compartido, encuádrelo, ponga el nombre de su familia, póngale un marco, ¿no es cierto?, donde sea visible y sobre todo incentive a su familia a practicar estos básicos principios, elementales quizá, pero tan aplicables en este siglo XXI, tercer milenio que nos ha tocado vivir y más aún en esta coyuntura. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Aplica estas verdades eternas, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas que están escuchando este tiempo, que están viendo, Señor, este tema a través de las redes. Bendíceles, guárdales, tómales, Señor. Y si alguno de ellos deben tomar decisiones en esta hora, que lo hagan, Señor. Están a tiempo para tu honra, para tu gloria, para tu alabanza y sobre todo para bendición de ellos. Porque familia fuerte hacen iglesia sólida, Señor. Y en esta hora no es la excepción. Por eso todo esto te pedimos en el santo, muy santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Te invitamos a participar de nuestro último día de conferencia el día de mañana a las 6 de la tarde con el tema Honra y respeto de los hijos hacia los padres. Estas son nuestras actividades para esta semana. Amado hermano, amigo, le invitamos a participar de un tiempo especial de oración a solas con Dios, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana vía Facebook. Estaremos orando por sus peticiones. Te invitamos a participar de nuestros cultos dominicales a través de las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Te esperamos en los siguientes horarios: culto devocional, 7, 9 y 11 de la mañana. Culto evangelístico a las 6 de la tarde. También puedes vernos por Televisión Tarapoto a las 9 de la mañana y 7 de la noche. Te esperamos. Si usted desea dar su diezmo o su ofrenda, puede hacerlo en la oficina de nuestra iglesia en horarios de atención, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, o puede depositarlo en los números de cuenta de nuestra congregación que aparecen en pantalla. Si usted necesita ayuda y consejo espiritual, no dude en solicitarlo en Consejería Pastoral. Comuníquese con Secretaría a los siguientes números. Estaremos gustosos en atenderlo. Recuerde que estamos bendecidos para bendecir.